Bienvenidos una vez más al podcast Jefes del Dinero. Sabes muy bien que yo voy a estar aquí trayendo expertos en temas específicos de finanzas o emprendedores para que nos cuenten su historia, cómo llegaron al éxito. Pero hoy específicamente traje un tema medio controversial, pero lo traje porque llevo toda la vida en el Evangelio y siempre ha habido un tabú con Dios y el dinero. Así que hoy vamos a aclarar esto. ¿Realmente podemos mezclar a Dios con el dinero? ¿Cómo deberíamos de ver el dinero si tenemos estas creencias? Y para yo poder hablar de esto, no es que yo vengo aquí a hablarte como si fuera Juan, no. Aquí yo te traigo un experto en el tema. Traemos al pastor Carlos Rafael Bonilla. Me pidió que dijera el nombre completito. Carlos Rafael Bonilla, el pastor de la iglesia de Fuente de Agua Viva en Caguas. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Eso de experto yo me siento, ¿verdad? Me falta tanto para considerarme un experto en algo, pero gracias por la invitación y lo que podamos aportar, ¿verdad? Pues para nosotros es un grande privilegio. Te pido es Rafael. Ese Rafael para mí es muy importante. Ese es el nombre de mi abuelo, fue el nombre de mi abuelo y siempre quise que me llamara todo el mundo Rafael. No me llamaban Rafael, me decían Carlos, Carlitos cuando me crié. Y ya cuando pude hacer mi marca personal, son bromas. Me puse Rafael bien al frente. No, pero gracias una vez más por la invitación y lo que podamos aportar aquí con tu audiencia y en tus plataformas, que son unas que están añadiendo en la vida de mucha gente. Bueno, pues para nosotros es una bendición. Pues para mí este tema era bien importante y traerlo también con un pastor que tenga esta mente abierta porque pienso que hay mucho tabú en la calle, especialmente dentro de las iglesias. Y estamos dañando la relación que tienen las personas con el dinero, tratando de, no sé, pienso de meter a Dios entre medio. Cuando Dios nos llama a muchas cosas, especialmente en cuanto al dinero. Quiero empezar con esa pregunta. ¿El dinero y Dios se pueden mezclar? No hay tal cosa como vivir vidas separadas. La Biblia hace referencia en que no se le puede servir a dos señores a la vez. Si vamos de inmediato a lo bíblico. Cuando miramos esos versos, en la Reina Valera Antigua se refiere y dice que no se puede servir a la vez. Entonces, ¿a qué vamos? Nosotros le servimos a Dios, pero hay espacios de nuestro tiempo que lo que hacemos y también es servicio para producir dinero, ¿cierto? Lo que un creyente debe tener muy consciente, y no solamente un creyente, yo creo que todo ser humano debe de estar consciente de que no le sirve el dinero, le debe servir al Dios del dinero. Y hay un conflicto en el hecho de querer separar una cosa de la otra, y las dos las necesita, pero una es superior a la otra porque uno es el que crea todo eso, ¿verdad? Que es para nosotros el bien material. Hay gente que basa su vida en lo que es el aspecto del dinero y lo que trae el dinero, en lo material. Con Dios, Él no está dispuesto a que lo que Él representa en la vida del hombre se cuestione. Dios es lo más grande. Y muchas veces en nuestra vida, el elemento del dinero tiene una grandeza que puede llegar a sustituir a Dios. Para contestar la pregunta una vez más, nosotros tenemos que reconocer que le servimos a Dios, pero también tengo que hacer unas cosas para producir dinero. Así que no es una cosa o la otra. Dios es Dios, Dios es lo más grande, pero tengo que estar consciente de que para vivir se necesita dinero. Entonces nosotros tenemos que considerar cómo trabajamos con el dinero, porque el dinero puede llegar a ser nuestro Dios. ¿Cómo el dinero puede ser nuestro Dios? Como vamos caminando, todo lo que determinamos va alrededor de eso. Yo conozco gente que sé cuando está económicamente bien y cuando está mal. Por ejemplo, su apariencia física. Hay gente que yo, en el caminar, ¿verdad? Y cuando uno mira, yo digo, este está padeciendo. Los ves tristes, los ves amargados, físicamente hasta cambian. Dejan de ir al salón de belleza, damas que tienen un deterioro. Pero entonces lo que quiere decir es que la vida emocional, mental, aún física, se rige por el dinero. Ahí entonces vamos a identificar quién es tu Dios. ¿Es Dios verdaderamente o es el dinero? Entonces por la escasez dejaste de vivir, dejaste de actuar, dejaste de hacer, dejaste de moverte. El dinero rige. Y ahí es donde comienzan los grandes errores de los creyentes y los que no son creyentes, porque también el que no es creyente y se deja vivir y lleva su vida, porque solamente el aspecto económico es bien complicado. Me gusta que hayas dicho eso porque precisamente Jefes del Dinero sale o podemos decir que una de las cosas es que el dinero no te maneje a ti, sino que tú te hagas jefe de ese dinero. Tú le das instrucciones al dinero en vez de que el dinero sea el que maneja tu vida. En este caso, ¿verdad? Y en términos de lo que estamos hablando del evangelio, el que me va a dar las instrucciones a mí es Dios, pero yo le voy a dar las instrucciones al dinero. Claro, claro, claro. Exacto, mi vida
se rige por Dios. Así que sí hay principios bíblicos para eso, para yo regir mi vida aún para lo que voy a hacer con el dinero. Yo siempre pongo este ejemplo cuando trato de simplificar el aspecto financiero dentro de la iglesia con alguien que tiene inquietudes de la iglesia. Yo siempre le digo lo mismo. Mira, por más que tú me quieras a mí y me ames, yo meto la mano en tu cartera, lo mínimo que vas a hacer es, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Si yo meto la mano de un extraño, bueno, pues su reacción puede ser hasta violenta, ¿cierto? Pues ese es el valor que quizás le damos al dinero, que aún conociendo a la persona, estás dispuesto. ¿Cuántas familias se echan a perder por dinero? Claro. ¿Cuántas relaciones se pierden por dinero? Relaciones, familias, ¿verdad? Se echan a perder por dinero. Y entonces, representando una grandeza en la vida del hombre, porque por eso dejamos nuestra vida para ganar dinero. Nosotros dejamos nuestra vida para ganar dinero. Que tiene un trabajo de 8 horas, son 8 horas de vida que deja en un lugar para remuneración. Por eso es que hay un montón de cosas alrededor que tienen que llevar al consciente esa persona que va allí, que no es solamente dinero para tener una satisfacción por lo que está haciendo. Correcto. Si se lo encierra solamente al dinero, así es con Dios. Si eso es grande, Dios tiene que ser más grande. Hay unos elementos bíblicos para que la vida del hombre se rija, como por ejemplo, y sé que terminaremos hablando de eso y en algún momento lo tocaremos como tema, porque es imposible no tocarlo, la generosidad. Ajá. Hay gente que tiene conflicto con generosidad y desprendimiento. Lo que dice es que no le sirve al dinero. Es una de las cosas que nosotros tenemos como herramienta para saber que el dinero no nos controla. Entonces, cuando la gente tiene esos ciertos conflictos, que es donde vienen en cuanto a lo eclesiástico, yo le digo, mira, imagínate si es tan grande que si te metes una mano en el bolsillo, vas a pelear. Así que es grande. Pero Dios tiene que ser más grande en toda nuestra vida. Y hablando de eso mismo, ¿verdad? De que ponemos a Dios por encima, pero sabemos que no podemos tapar el cielo con una mano, como bien dijiste, nosotros tenemos que trabajar por el dinero, porque nuestra vida depende, claro, nuestra calidad de vida va a depender, ¿verdad?, de ese dinero que generamos. Si entonces sí se puede mezclar, y no es mezclar, es que las dos cosas tienen que estar dentro de nuestra vida, tanto Dios como el dinero, claro, el dinero. ¿Qué cosas bíblicas o qué principios bíblicos hay que digan cómo nosotros debemos manejar el dinero? ¿Hay algunos principios que tú puedas mencionar? 1, 2, 3, los que sea, que nos diga cómo se supone que nosotros manejemos el dinero. Primero que nosotros tenemos que ver que lo que recibimos, el libro de Deuteronomio dice que cuando nosotros damos, tenemos que dar de lo que recibimos de Dios. Así que nosotros tenemos que mirar que todo lo que está en nuestra mano lo depositó Dios. Así que el principio fundamental en la vida de un creyente para poder manejar el dinero es reconocer que proviene de Él. Ese es el principio fundamental. Todo lo que es material, económico, en mi vida proviene de Dios. El creyente tiene que creerlo. Proviene de Dios. Si nosotros lo miramos como que proviene de Dios, entonces vamos a ser más conscientes en cómo utilizo mi dinero y cómo es la administración del dinero. Así que proviene de Dios. Tengo que administrarlo correctamente. Cuando ya voy a administrar correctamente, la toma de decisiones, la planificación y todo lo técnico que se puede aprender secularmente, que no necesitamos quizás el aspecto bíblico para poderlo aprender, y hay plataformas como esta que son buenísimas para eso, pero aún la Biblia brinda el espacio para hacernos conscientes de eso. Una vez más, la vida del creyente va mucho más allá porque proviene del Dios del cielo, el que me lo dio, el dueño del oro y la plata. Así lo establece la palabra del Señor. Así que yo tengo que tener un celo mayor en la administración. Veo la deuda que me meto, veo los gastos que tengo. Pongámonos a pensar cuántos malos gastos hay en muchas de las casas de gente que nos ven el día de hoy que pudieran evitarse por el tan solo hecho de decir, voy a vivir una vida un poco más racional en cuanto a lo de Dios. Se evitarían algunos vicios. Si evitas algunos vicios, tienes una economía. Antes de yo, ¿verdad?, tener mi propio negocio y antes de ser pastor, yo administraba oficinas médicas. Cuando yo veía un paciente y hablaba con él, porque en ocasiones tenía que interactuar con pacientes por la necesidad que hubiera en el consultorio, y le íbamos a hacer lo que era el historial médico, yo le preguntaba, ¿fumas? Sí. Ok, ¿cuánto? Tanto. Cuando me decía, yo decía, ¿tú sabes el gasto económico? Y yo comenzaba por el gasto económico antes de hacerlo consciente de lo que pasaba en su salud, porque su salud no la ven. Ellos no ven los pulmones. ¡Qué buena estrategia! Ellos no ven los pulmones ni veían la placa de pecho. Pero veían el bolsillo. Entonces llegaban a pie al consultorio médico y le decía, ¿tú sabes que el pagaré de tu carro está en los cigarrillos que te fumas? En un vicio.
Qué Yo buena trataba forma de de llevarlo a lo hacerlo. económico para crear la conciencia de lo que era la salud, pero definitivamente, una vez más, el creer en Dios y tener ese aspecto de fe en nuestra vida te evitaría quizás algunos gastos en ese sentido de lo que es administración. Y número 3, que yo creo que es de las cosas más importantes, es el aspecto de generosidad. Y ese es el que le choca a la gente. Generosidad, desprendimiento dice que el dinero no es tu Dios. 1, 2. Cuando nosotros hablamos de generosidad, ahora en lo eclesiástico y en la iglesia, y hablamos de estos temas que a la gente a veces tiembla cuando uno lo dice, y no hay por qué temblar y no hay por qué tenerle miedo, como lo que es el diezmo y la ofrenda, es mi honra hacia Dios. Es el reconocimiento hacia Dios. El libro de Deuteronomio, creo que en el capítulo 25 ahora mismo se me escapa, ¿verdad? Pero cuando habla de eso, está hablando de las fiestas, se le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, le vas a hacer fiesta a Dios y le vas a hacer fiesta en el momento de la siega, en el momento en que ya tú tienes un fruto. Cuando le está hablando del momento que tienen el fruto, le dice al pueblo de Israel, de la bendición que tienes en tu mano, voluntariamente le vas a dar a Dios, voluntariamente. Así que es un análisis de lo que recibe en mi mano. Lo que recibe en mi mano, lo puso Dios. Es una bendición. Así que porque soy bendecido, ahora yo tengo que ver qué es lo que hago con eso que tengo en mi mano. Y parte de lo que espera Dios con eso que tienes en tu mano es el aspecto del dar. Porque el dar y la generosidad es lo que va a decir y es lo que va a establecer que realmente el dinero no te domina. Que el Sí, porque dinero no lo tengo, realmente, no estoy apegada a él. Estoy libre Sí. de esa toxicidad, como es lo decimos. único, el gasto. El gasto es algo de todos los días. Pero para poder gastar lo tengo que tener. Nosotros gastamos constantemente. Son muy pocos los que tienen, yo creo, que la disciplina de sentarse al centavo, mirar todos los días en qué gastaron. Hace poco, a la grabación de este episodio, en las noticias, ayer escuchaba que una hija es acusada por el padre porque le tomaba, un señor mayor, le tomaba la TH, sacaba dinero. Wow. Pero era un caso del 2021, del 2020, del 2021, así que estuvo el 2021, el 2022, el 2023 haciendo eso. Entonces ¿Y me ella no se había preguntaba dado yo, cuenta? y él nunca se había dado cuenta, me preguntaba yo cuántas veces ese señor vio quizás el estado de cuenta Gracias. o si llegó a tener su dinerito guardado y cuando ya no había, como siempre había, gastaba. Como ya no había, pues se dio cuenta. ¿Sabes? ¿Quién realmente todos los días se sienta a hacer memoria y hacer cálculo de los gastos? Así que en todo lo que gastamos es algo importante quizás en nuestra vida. Si queremos vestir, ¿cierto? Gastamos. Queremos comer, gastamos. Queremos estar con la familia, gastamos. El gasto representa algo. En lo que estoy gastando, una de las cosas más grandes que va a representar es dónde está. Y la Biblia habla de tesoro. La Biblia habla, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está realmente mi prioridad? En lo que gasto. Literal, yo le digo a las personas que yo puedo saber cuáles son las prioridades con solamente ver el movimiento de su dinero. Claro. Yo sé si tú te cuidas más tú o si cuidas más a tu familia o si estás en un momento depresivo de tu vida porque estoy viendo que estás comprando compulsivamente. O sea, se puede ver todo solamente con el manejo de tu dinero. El que conoce el área Exacto. y el que puede identificarlo. Lo conoces, lo puedes identificar, pues tú eres experta y puedes llegar al grado de identificar hasta lo emocional viendo un estado de cuenta, ¿cierto? Por el gasto. Imagina al Dios del cielo cuando Jesús comienza a hablar y donde único establece la palabra Señor fuera de Dios es con el dinero. No le puedes servir al Dios del dinero. Él le decía, no le puedes servir al Dios Mamón, no le puedes servir al Dios del... No puedes servir a dos señores. Ahí es donde se refiere. Entra en un momento dado, y lo vemos en la palabra del Señor en los evangelios, cuando comienza a hablar de afanes. La mayor parte de los afanes que trae Jesús cuando está hablando, por nada estéis afanosos, y comienza a hablar, mira cómo visten, mira cómo comen las aves del cielo, mira los lirios del campo, viste mejor que Salomón. Habla de vestimenta, habla de comida, habla de todo lo que nosotros producimos gastos. Una vez más, los gastos identifican dónde yo estoy, si en lo que yo gasto, porque tengo, ¿verdad?, una remuneración económica y tengo un gasto. Si en mi gasto no está generosidad, el Dios del cielo va a decir, yo, ¿y dónde estoy yo? Y todavía la gente se pregunta que por qué debe haber en las iglesias diezmo y ofrenda. Que no se amarra al diezmo y a la ofrenda generosidad. Esto es un tema muy amplio, ¿verdad? Pudiéramos conversar, pudiéramos estudiarlo, está el darle al necesitado. Hay muchas áreas, pero de que tiene que existir
tiene que existir. Así que una vez más, para contestar la pregunta, porque seguimos conversando, si hubiera un 1, 2, 3, reconocer que es la bendición de Dios, está depositada en mis manos. Tiene que haber una conciencia de cómo utilizo eso que deposito en mis manos. Entra la planificación, la Biblia habla de eso. Hay un proverbio que dice que en el barbecho de los pobres no hay escasez de pan. Proverbios 23, yo creo que es. Hay uno que yo apunté aquí que me gustó mucho, que está en Lucas 14 y dice, no se sentará primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de haber puesto el cimiento, torre, no pueda terminarla y todos los que vean conscientes se burlase de él, diciendo, comenzó a construir y no pudo terminar. Te conviertes en una burla. Jesús enseñando eso, te conviertes en una burla. Ver los números. Antes de hacer cualquier cosa, verifica tus números. A mí me da pena, ¿verdad? Ahora que traes eso, y hablaba lo del verso de Proverbios, en el barbecho de los pobres no hay, dice el proverbista, el sabio, Salomón, no hay escasez de pan, hay escasez de sabiduría, dice algunas versiones, ¿verdad? Es la sabiduría. A veces me da pena con gente, una vez más, te metes en unos compromisos quizás económicos, te metes en una vida de apariencia, te metes en una serie de cosas que al final tenemos que ser muy cuidadosos, que no terminemos siendo burla por lo que un día quizás quisimos ser. Hay que ser cuidadosos, porque nosotros creemos que hay que aspirar, nosotros creemos que hay que echar hacia adelante. Nosotros creemos que hay que crecer. Ay, Dios mío, espérate que te me estás adelantando. Pues vamos para allá. Pero antes de brincar a eso de la ambición y lo que queremos, porque quiero hablar de eso, porque eso es algo que también se dice mucho en las iglesias y hacen que los cristianos nos sintamos mal por tener ambición, por querer crecer. Pero antes porque estábamos hablando de los gastos y no quiero que esto se nos pase por alto. ¿Qué le vamos a decir a todas estas personas que antes de hacer un gasto dicen, yo lo voy a hacer porque Dios proveerá? Antes que conteste la próxima pregunta, tengo que recordarte que puedes conseguir nuestro curso La Ciencia del Dinero, donde te voy a llevar por el camino que debes recorrer para alcanzar la libertad financiera que deseas. Vamos a hablar de deudas, de ahorro y de inversión. Así que aprenderás de todas las áreas de finanzas para que puedas tomar control del dinero. Te aseguro que es el curso más completo de finanzas personales. Pasa por mi página anettespinet.com y adquiérelo. Aprovecha que está en especial. Ahora sí, seguimos. DH, eso es complicado. Primero háblame de ese versículo. ¿Dónde está? Digo, si te acuerdas específicamente dónde está, porque tampoco... Tengo que ver, ¿verdad? La cita bíblica, ¿cuál es? Pero la palabra del Señor establece, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia lo establece, pero es todo lo que os falte. Todo lo que falte, no todos los lujos que tú te quieras dar. Dios, ¿verdad? En la palabra del Señor establece como promesa del Señor el suplir nuestras necesidades. Claro. Son necesidades. Yo creo que una persona puede tener lujos. Yo creo que una persona puede aspirar a tener lujos. Volvemos, ¿cuál lujo y en qué temporada y cuándo de su vida puede tener lujos? Sin comprometer una cosa por la otra. Hay gente que compromete una cosa por la otra, ¿verdad? Por los lujos. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? ¿Qué le podemos decir a la gente? O sea, porque la gente se justifica. Esa era. Yo voy a gastar porque Dios proveerá. Ahora es, ok. Pero aquí voy. Ahora es que esto se complica. Se puso bueno esto. Esto se complica y no quiero, porque a veces yo soy de los pastores que detestan que utilicen al pastor como excusa. Entonces uno puede decir algo que se pueda malinterpretar y voy a hacer la justificación de alguien. Nosotros tampoco podemos errar y fallar en la fe. Hace unos días yo comencé una serie en la iglesia, hace unos días la grabación de este episodio, comencé una serie en la iglesia que la titulé Soñando como un niño. Ok. Y la titulé Soñando como un niño porque yo me vi que en un momento de mi vida yo pienso que dejé de soñar. Me volví muy técnico, me volví muy pensante. Antes tomaba decisiones arriesgadas, y esto y lo otro. Y para que haya crecimiento en lugares, organizaciones, negocios, tienes que tomar riesgos. Y me estaba hablando a mí mismo y surge la serie de mensajes. Pero a lo que iba es que nosotros, me acordé ahora de alguien que me decía, la fe loca, que tú me enseñabas, no hablaba de fe porque voy a hablar de fe. Nosotros no podemos comprometer tampoco como creyentes la fe. Y yo decía en la serie de pensamientos que lo material no me da una definición de Dios, pero muchas veces yo me hago consciente de Dios por aspectos materiales. Wow. ¿A qué me refiero? Cada vez que yo puedo poner un plato de comida en la mesa de mi casa, yo tengo que saber que Dios proveyó ese plato de comida.
Y a veces, si el plato de comida es constante, obvio el hecho de que yo necesite de fe y de creer de que Dios me dio la capacidad de poder llevar ese plato de comida. Es material. La comida es material para lo material de mi cuerpo, ¿verdad? Para lo físico. No tiene que ver nada con lo espiritual. La gente pensaría, es todo lo contrario. Es la capacidad de Dios, es la capacidad de la fe, el yo creer, el levantarme, hacer, el luchar. Y el creyente no debe dejar de luchar. Y el creyente no debe dejar de aspirar una vez más. Y en ese sentido, de esta expresión de Dios proveerá, hay que ver la genuinidad, lo genuino de eso, porque no puede ser la excusa para hacer una loquera. Pero te voy a decir algo. He visto casos que hay gente que hace la loquera y le sale. Y yo me pregunto, ¿de verdad será fe? ¿O están tan locos que de verdad? Y hubo un momento dado que yo me volví medio, no pesimista, pero medio pesimista. Y quería ponerle los pies en la tierra a todo el mundo. Ajá. Y dije, voy a hacer un switch y ahora le voy a decir a todo el mundo que crea, que sueñe, que lo pueda hacer. Y los voy a motivar porque es que ¿quién quita que de verdad lo puedan hacer y por yo ser tan pesimista limitarlos? Una vez más, hay que ver lo genuino de la fe. Uno y dos. Ajá, dime, la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando comprometemos la voluntad de Dios y comprometemos nuestra relación con Dios, no hay forma. Por eso es que esa expresión puede ser una expresión de justificar lo injustificable. Eso es lo que yo digo, porque sí podemos tener fe que debería estar acompañada de una acción, porque me voy a lanzar a emprender y voy a poner todos mis ahorros, porque Dios proveerá en un futuro. Claro, pero yo estoy accionando, estoy de la mano del plan que sea que Dios tenga conmigo, pero estoy accionando de forma responsable ante mis sueños y ante las metas y los propósitos que Dios puso en mi vida. Pero no voy a decir, Dios proveerá después de comprarme una cartera Louis Vuitton que sé que no puedo pagar y di el tarjetazo. Gracias, porque ese era el ejemplo que exactamente iba a dar así mismo. Así que fue divino, revelación divina, porque así mismo le iba a dar. No es lo mismo tú hacer un emprendimiento sabiendo que ese mismo ejemplo iba a dar, que vas a bendecir gente, con el crecimiento, con el servicio que vas a brindar, después vas a tener tus empleados. Si es un sacrificio, si es una medida arriesgada, claro, y esto es una irresponsabilidad por darte un lujo o por aparentar. Exactamente. Yo creo que sí. Mejor dicho, no pudo haber sido. Así que yo espero que nos hayan entendido. Pero es complicado. Y yo voy a confesarme. Yo he hecho eso. Cuéntame. Yo he hecho eso. El de las últimas las pagas al que no le servimos. Yo a veces digo, yo lo voy a decir porque el pastor no lo quiere decir. La última la paga el diablo. Pero ven acá, el diablo no paga ni por tus pecados. Va a venir a pagar por las deudas que tú tienes. Eso es revelación del cielo. Yo sí creo, y vamos a ir a otros temas, ¿verdad? Pero yo creo que la gente debe razonar. No debes de comprometer tu vida Correcto. Pero tampoco debes de dejar de tener tus gustos. Porque entonces todo el sacrificio que hagas en un momento dado se convierte hasta en amarguras. Hay gente que comienza a hacer dinero y después lo único que se va a hacer en su vida es dinero. Y eso es lo más... Son pobres. Ahí es que dicen, tú puedes tener un montón de dinero y como quieras ser pobre. Y hay gente que dice, no, es un pensamiento de pobre que quieres... No. Es que yo los he visto. Lo único que saben hacer es dinero. Es fácil hacer dinero. Y ni aun con el dinero que tienen satisfacen un montón de cosas de su ser. Entonces sí, yo creo que debe haber el elemento del justo balance en las cosas. Ser inteligente, ser sabio y funcional. Vamos entonces a traer el tema de que estábamos hablando hace unos minutos de la ambición, el dinero. ¿Y qué me dice la Biblia de esto? Porque muchas personas traen el versículo que dice, no, déjame buscar lo que lo pusimos por aquí, que no podemos amar el dinero. ¿Sabes a cuál me estoy refiriendo? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ese es el versículo que usan, ponle las iglesias o otros cristianos para justificar su posición de escasez o atacar al otro cristiano que realmente está tratando de echar hacia adelante y está con estas ambiciones de querer lograr cosas grandes. Háblame de esto. ¿Cómo lo podemos ¿verdad? Filtrar a través del ojo bíblico? Aquí lamentablemente, socialmente, en Puerto Rico, vamos a hablar de nuestro país, la gente que nos verá en el exterior, pero en nuestro país se penaliza el que progresa, lamentablemente, y se demoniza el que progresa. Usualmente, alguien que esté teniendo éxito, aquel que no lo tenga, y el éxito es relativo, ¿verdad? Pero hablemos del aspecto económico. Comienza a tener comienza a generar económicamente un poco más, y ya el cuestionamiento es, ¿qué estar haciendo?
¿a quién le estará robando? Yo utilizo mucho esta analogía, por decirle así, o esta metáfora, no sé ni cómo llamarle. La gente ve la vida como una caja de pizza. Ok. La gente ve la vida como una caja de pizza. Si nosotros pedimos una pizza aquí, lo primero que va a pensar una persona que le gusta comer es cuántos pedazos trae la pizza y cuántas personas hay en el lugar. Entonces, si pedimos una pizza de 12 pedazos y hoy aquí en el estudio hay 5 o 6 personas, pues ya el que le gusta comer, ¿verdad? Dice, me tocan 2 pedazos. Si nos vamos, y ven todo el mundo. Y va a esperar a que aquel le sobre. O si este se comió 3, me quitaste 1. Entonces la gente mira la vida como una caja de pizza. Que si no me tocan los 2 pedazos míos y tú te comiste 3, ¿verdad? Ya lo que me toca es 1 y porque tú comas más, a mí me va a tocar menos. Y como la gente lo ve así, cuando alguien tiende a progresar, usualmente el pensamiento es, pues a mí me va a faltar. Sí, porque él me quitó a mí. Me quitó lo que me tocaba a mí. Este tiene más. ¡Wow! ¡Qué buena analogía! Entonces, este tiene más. Pues entonces ahora yo no tengo la caja de pizza. Sí. La gente no puede mirarlo de esta forma, no pide otra. Llama llama a Uber Eats y un auspicio aquí, pero pide otra pizza. La gente no lo puede ver así. La gente brutal, mira, me encanta ese me ejemplo. faltó. No, pide otra pizza. Entonces ahí se trata de aspirar. El verso es claro, el verso te habla del amor al dinero. El verso utiliza varias expresiones que son los que yo creo que todos nosotros debemos de cuidarnos, el creyente debe cuidarse. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Estos días yo pensaba, y decía, es verdad, el problema es el dinero. Todos los problemas que hoy como país se pronuncian y se hablan, ¿en qué redundan? En dinero. La mayor parte de los problemas que surgen en la familia, que las familias se rompen, que las familias se pelean, ¿por qué razones son? Por dinero. Piensan que la solución es el dinero y no necesariamente la solución es el dinero, aunque se necesita el dinero. Y ahí es donde está el problema. Nosotros mostramos amor al dinero cuando considero lo que hablamos desde el principio, que el dinero es mi Dios, que el dinero realmente va a ser la solución. No, el dinero es un elemento más que yo tengo en mi mano para poder hacer. Que facilita. Que añade, pues seguro que añade. ¿A quién no añade? Pero una cosa es eso, el considerar eso, a que tengas amor al dinero. Y después el verso dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y después dice, y algunos por codiciar el dinero. Amor al dinero, codiciar el dinero. Ahí ¿Cuál sería la diferencia de esos dos? Vamos ahora. ¿Qué sería amor y qué sería codicia hacia el ahora. dinero? Dice, al final del verso, se han desviado de la fe y han causado, mira esto, este es el resultado, sufrimiento, mucho sufrimiento. No hay más nada que buscar si el escrito está. 1, amor al dinero. 2, codiciar. La persona que codicia, y esto yo lo utilizo constantemente cuando hablo de estos temas, es una persona que es capaz de hacer cualquier cosa para poder tener lo que quiere. Y cuando hablamos de dinero, tú eres capaz de hacer cualquier cosa para poder generar lo que quieres. Puedes engañar a las personas, puedes hacerle mal a otra persona después de que yo reciba dinero. Eres capaz de robar, son la gente que pone el pie, son la que quítate tú para ponerme yo, es el hacer daño, es el difamar, el dañar, para tú entonces salir, todo por la codicia, por esa necesidad que tienes de poder generar ese dinero que tú quieres. Volvemos. Usualmente gente que llega ahí es gente que ya ha generado, pero quieres más. El codicial es el querer más. Y la gente pensará que ellos no tendrían sufrimiento, pero usualmente quien se ve afectado es todo el que está alrededor de él. Exactamente. Una persona codiciosa no se da cuenta que está en codicia. Y este aspecto de sufrimiento, que es lo que culmina el verso hablando a creyentes y a gente de fe, le dice, te distanciaste de la fe. Pues ya no le crees a Dios. Ya no es Dios el que suple. Ahora tú eres el que eres capaz de hacer todas las cosas, sigues detrás de todo eso y lo único que llena tu vida es dinero. A lo mejor la persona no lo sufre, está engañada por todos los gastos que hace, por el dinero que tiene. ¿Cierto? Los que sufren son los que están alrededor, lo que crea es sufrimiento. Y yo creo que al final, aunque la persona quizás en el proceso no lo ve, llega a un punto donde ya el dinero está tan abundante que se da cuenta y dice, yo estoy en un vacío. Esa es la famosa expresión que comenzó a utilizar y nosotros lo vemos, ¿verdad? En figuras públicas, que cuando comienzan a hablar quizás de problemas de salud mental. Correcto. Como la depresión, ¿verdad? Problemas espirituales, vienen a una conversión. Estamos hablando ahora, ¿verdad? Temas espirituales y de cristianismo. A mí no me gusta utilizar mucho esa palabra de conversión y convertirse, porque yo creo que no nos convertimos a nada, pero no nos convertimos en Superman. Seguimos siendo los mismos seres humanos que tenemos una dependencia de Dios. No lo había pensado porque yo creo que cuando tú le dices a la gente convertirse, piensan que tienen que cambiar quién son.
Entonces compromete. Y sí, obviamente uno va a ajustar cosas y whatever, eso lo va a hacer Dios contigo en el camino. Tú vas a seguir siendo tú y tu esencia, que es lo más bonito que tú tienes, es lo que va a resurgir de la forma correcta. Con el plan de Dios. Con el plan de Dios. Y decidí servirle a uno más grande que yo. Pero sí, son las expresiones que la gente comienza a utilizar y hablan de ese famoso vacío, que tienen un montón de cosas, pueden ubicarlo en un montón de lugares, pero en lo muy interno, y eso lo puede identificar solamente esa persona que lo está viviendo, para saber si sí o si no. Lo que pasa es que para llegar a ese grado, de la persona que es codiciosa, de la persona que tiene amor al dinero, para llegar a ese grado, se tiene que haber dado tantos golpes para poderlo realizar. Pero volvemos, se dan los golpes por el sufrimiento que ven a su alrededor. El verso es claro, yo nunca lo había visto ni así. Está brutal ese verso, está brutal, de verdad que sí. O sea que podemos concluir, el dinero entonces, ¿da o no da felicidad? ¿Necesitas un plan financiero que se ajuste a tus necesidades y tus metas, pero no tienes idea de cómo hacerlo? Para eso estoy yo aquí, no tienes que hacerlo solo. Puedes separar una asesoría conmigo donde nos vamos a sentar tú y yo a crear esa estrategia práctica para que puedas alcanzar la libertad financiera que deseas. Reserva tu cita en mi página, anettespinet.com. El dinero, claro, de aquí lo que estaban pensando mi esposa y la PR que tengo es donde van a comer cuando salgamos de aquí y donde vayamos a comer hay que pagarlo con dinero. No, mira, hablando en serio. Nosotros tenemos que, esto es un conflicto muchas veces de lenguaje, felicidad, alegría, gozo. Entonces son emociones que se experimentan y tenemos que tener claro el aspecto emocional dentro de. La Biblia habla del gozo del Señor, que nuestra fortaleza es otra. El creyente vive por eso. El gozo y la felicidad está, y yo también lo suelo decir constantemente en la iglesia y cuando hablo de estos temas, el gozo y la felicidad está en el arroz blanco con huevos fritos, que me puedo comer, o sea, me lo voy a comer con un gozo y una, y si le ponen aguacate, mucho más, ¿verdad? O, por decir algo, en el rabo de langosta que me pueda comer, ¿verdad? El que vive en el gozo del Señor y en la alegría que procedió en las dos. Pablo decía, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que fuera mi situación, ¿verdad? Pablo enseñaba y decía, yo me hago, en el original dice, yo me hago feliz, cualquiera que sea mi situación. Así que yo no dependo del dinero para ser alegre o para tener felicidad, pero no podemos negar y tampoco podemos tapar el cielo con la mano, que cuando tienes dinero puedes tener momentos felices. Claro. Pero tener momentos felices no es lo mismo vivir una vida feliz. Y ese es el problema. Wow, qué duro eso Que nosotros hemos tomado el aspecto de la felicidad permanente para pensar que entonces soy yo, no soy feliz, pero lo basamos de momentos. Cuando no se dan los momentos, no soy feliz. Y ahí es donde viene el conflicto emocional de la gente. No, yo me hago feliz, cualquiera sea mi situación. Me hago feliz comiendo arroz con huevo frito, pero no voy a dejar de aspirar a comerme río ahí. Si quiero comerme río ahí. No voy a dejar de aspirar a comerme un bistec. Si quiero comerme un bistec. ¿Verdad? Entonces, esa es lo que la felicidad que produce el dinero usualmente es de momentos. De momentos. Y nosotros no podemos vivir por momentos. Pero hay que aprovecharlo. Y yo también pienso que la gente confunde un poco porque quizás, ¿cómo podemos? El dinero nos va a brindar, voy a decir esto de esta manera para poder traer el ejemplo, el dinero nos va a brindar cierta felicidad hasta que cubre todas nuestras necesidades. El problema es identificar qué es una necesidad para ti, porque entonces una de las cosas que ocurre mucho es que dejamos que el sistema nos diga qué es necesidad para mí. Yo necesito viajar para tener paz. No, ¿what? Pero son presiones que nos ponemos. Pero son presiones que nos ponemos, fuertes. Exactamente. Y casi todas vienen por las redes sociales. Lo que acabaste de decir, vemos momentos de un influencer en un minuto que tuvo un momento de mucha felicidad y yo pienso que mi vida debería ser constantemente así. Tuviste un minuto de un reel. Pero eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo, porque antes era Hollywood. Antes era Hollywood, eso es lo nuevo. Antes eran las novelas. ¿Sabes? Si tú veías una novela y tu relación matrimonial no era como esa novela, tú pensabas que tenías problemas en el matrimonio. Mira, por favor. Esa gente se levantan por la mañana y se besan ahí en la cama como si se hubieran lavado la boca. ¿Verdad? Estoy siendo bien crudo. Pero no, eso es una novela. Entonces la gente piensa que esto es así. No, por lo que miramos. Pero si nos ponemos una expectativa y de acuerdo a esas expectativas comenzamos a funcionar y pensemos o no, es más común de lo que pensamos. Sí. Y la presión que causa es una presión
Muchas Y veces es- hasta dolorosa, hasta dolorosa. Exacto, porque entonces mi barómetro de necesidad lo aumenté, no es real, pero lo aumenté y hasta que yo no genere la cantidad de dinero suficiente para cubrir esa necesidad, no voy a ser feliz. Mira, yo hablo mucho de que la gente tiene que tener consciente, y el creyente más, que hay un enough. En la vida hay un enough. Tú En la vida sabes hay un que suficiente. en finanzas dicen que lo más difícil es poner el límite. O sea, porque hacemos dinero, perfecto, llegué hasta aquí. Ay, ahora quiero más. Y ahora quiero más. Claro. Y ahora quiero más. Y ahí es donde podemos entrar en codicia, es donde podemos entrar al amor al dinero, y ahí podemos entrar a servirle a otro Dios. Estoy hablando del creyente. Tiene que vivir por un enough. Y yo escucho gente y suena bonito y yo sé lo que quieren decir. El cielo es el límite. No. Hay límites. Hay límites. Lo que pasa es que cada cual va a tener que identificar sus límites. ¿Verdad? El mismo Jesús habló de que habían semillas que daban un fruto un 30, otras daban un fruto un 60 y otras daban un fruto un 100. Lo que pasa es que mientras vayas identificando en tu vida, si tú estás a un 30, llega al máximo potencial de tu vida. ¿Quiere decir que ahí te vas a estancar? Aspira un poco más. Pero volvemos, yo tengo que estar pendiente de mi alrededor, cuánto de lo que estoy viviendo voy comprometiendo. Porque en la vida, para hacer dinero, siempre vas a tener que sacrificar algo. El que me diga a mí que no tienes que sacrificar nada, eso es mentira. Correcto. Siempre tendrás que sacrificar algo. Aquel que sale a trabajar las 8 horas que trabaja al día, está sacrificando tiempo de otra cosa para estar trabajando 8 horas al día. Hay gente que trabaja viajando, trabaja en el exterior. Hay veces que no puedes estar en todas las actividades de tus hijos. Estás en el trabajo. Tus hijos tienen que entender que estás en el trabajo, pero también tienes que mirar que en medio del sacrificio no dejes de comprometer crianza, que es bien diferente. Faltaste al soccer, pero estás comprometiendo crianza. Si comprometes crianza, ya tú sabes que entonces hay un desbalance. Y ese es lo complicado de todo esto. Y yo soy de los que creo que un día la misma vida, yo creo que es Dios, te pone los enough. Te pone los enough. Esto yo creo que le pasa frecuentemente a gente que está acostumbrada a trabajar y que está acostumbrada a hacer dinero. Llega un día que tienen el famoso breakdown. O lo tienes emocional o lo tienes físico. La vida te paró y te detuvo y te dijo, enough, ¿descansas o te pongo a descansar? Porque el cuerpo está diseñado para algo. Y el cuerpo tiene que tener descansos. Está presente desde el Génesis. Hasta el mismo Dios, dice la Biblia, que descansó. ¿Cierto? Era un principio para el ser humano, para que el ser humano viera. El principio de generosidad desde el Génesis. El principio financiero desde el Génesis, está desde el comienzo. Está el comienzo del trabajo, está el comienzo del descanso, está el comienzo del principio de generosidad, donde Dios crea trabajo para el hombre, hace toda la creación y después le dice, ahora multiplícate y enseñorea. Nosotros somos expertos en multiplicarnos, pero en enseñorear, cuán difícil se nos hace, ¿cierto? Comienza a enseñorear, ponle nombre a las bestias del campo, haz todo esto, pero le dice, hay esto, que era un árbol, que le dijo, no lo toques, porque eso era lo de él. No toques esto. Eso es lo que representaba lo de Dios, ese arbolito. ¿Y qué hizo el hombre? Toca el dichoso árbol y tiene que salir de donde estaba. Nosotros miramos dos jovencitos, Caín y Abel. El problema de Caín y Abel, que estriba y se va a un asesinato, comenzó todo por un aspecto de generosidad. Abel lo hace correctamente, trabaja, le presenta a Dios correctamente. Caín trabaja, le presenta a Dios y la Biblia dice que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Tenemos uno que ni siquiera busca, y esto lo digo constantemente también en este aspecto, ni siquiera busca igualar al hermano y decir, pues déjame ver qué bueno hizo este para hacerlo igual y tener el favor de Dios. Termina con su vida. Y así nosotros vamos moviéndonos, así nosotros vamos viendo un codicioso que ve lo que una persona genuinamente hace, crece, y como no puedo igualarlo, te mato. Así nosotros vamos viviendo. Hay gente que no puede ni siquiera igualar cómo otros pueden hacer, cómo otros pueden progresar, cómo pueden manejarse, y lo único que les resta es terminar con su vida. Los critican, los dañan, los difaman. Literal. Pero si nosotros miramos y lo ajustamos al aspecto financiero, porque estamos aquí hablando de finanzas, desde el principio, desde el Génesis está presente. Está presente trabajo, está presente administración, está presente planificación, está presente generosidad, está presente lo que le toca a Dios. So, entonces, ¿cómo debo de ver el dinero? Para verlo de una forma saludable sin que llegue a codiciarlo, sin que llegue a amarlo. La bendición que Dios puso en tus manos y un recurso que depositó en ti Un recurso. para que tú puedas añadir.
siempre que lo veamos solamente a nivel personal, porque es a nivel personal, vamos a fracasar. También utilizo esta expresión constantemente. Quieras o no quieras, tus éxitos los vas a tener que compartir. Quieras o no quieras. Quieras o no quieras. Usualmente cuando estamos en un trabajo, si las cosas salieron mal, tú te llevas los regaños sí, exacto. de lo que sucedió, te llevas la culpa, te llevas todo eso. Si salió bien, aunque lo hayas hecho tú todo, como quieras. Tú, el departamento, tu jefe, todo el mundo lo hizo bien. Felicitaciones al departamento, felicidades. Vas a tener que hacerlo, vas a tener que hacerlo. Es verdad. Trabajaste, te esforzaste y te dieron un bono. Cuando llegaste a tu casa, ya tu esposa te está esperando para gastarte la mitad del bono. Digo esto de manera de chiste, ¿verdad? Sí, Pero sí. vas a tener que sacar a los muchachitos a comer, vas a tener que hacer algo. Siempre vas a compartir tus éxitos. Cuando lo miras solamente de manera personal y de manera egoísta, te vas a afanar, te vas a sentir mal. Estoy viviendo de mí. Vas a ser un amargado, vas a ser un infeliz. Siempre que tú lo veas con desprendimiento, con generosidad, que es para otros, que otros pueden ser que otros van a ser bendecidos por lo que tú haces, que otros van a ser bendecidos por lo que tú tienes. Yo creo que todo empresario, de las cosas que más debe de atesorar es, y hay gente que no lo entiende, y hay empleados que muchas veces no lo entienden, pero ¿sabes? Todo empresario, lo que su máxima expresión de ese emprendedurismo es la gente que bendices. Exactamente. Los salarios. No todo el mundo, ¿verdad? No conoce los sacrificios que tiene una persona que tiene un negocio, que a veces vas a tener que pensar primero en los salarios de los demás. Uh-huh. Hay gente que ve las vacas gordas, como dicen por ahí, también ejemplos bíblicos. Ven las vacas gordas, pero no estuvieron en las vacas flacas y no saben cuántas veces ese empresario dejó de generar dinero, pero sus empleados estuvieron cobrando siempre, ¿verdad? Hace poco me sentaba con uno que me decía, me comí las ganancias del 24. En el 24 me comí las del 23. Pero ya este año empezó. Pero sus empleados no lo sabían. Todos los empleados siguieron cobrando. Y a veces también uno escucha a los empleados como hablan, sin saber los sacrificios que se tienen. Pero una vez más, esa persona que decidió ir más allá, lo que tiene que meterse en la cabeza y su satisfacción más grande debe ser es eso. Soy de bendición. Soy de bendición. Dios me bendijo, soy de bendición. Los emprendedores creyentes, cuando se involucran en sus iglesias, no solamente en la dádiva, se involucran en el servicio. En el servicio. Hay mucha gente en iglesias que se involucran en el servicio. En nuestras iglesias hay gente en el estacionamiento que gente no sabe quién lo está recibiendo en el estacionamiento y reciben sin número a veces de insultos en estacionamientos de nuestras iglesias sin saber quién te está recibiendo. Hay coroneles del ejército recibiéndote en el estacionamiento de la iglesia, hay abogados recibiéndote en el estacionamiento de la iglesia, hay doctores, hay de todo. No estoy poniendo estas profesiones, ¿verdad? Porque a lo mejor sobresalen un poco en el aspecto social, pero claro, y que representan una importancia para nosotros, pero yo creo que de las peculiaridades que hay en nuestras iglesias, y estos días hablaba con alguien, es eso, que allí va todo el mundo, no sabemos quién es quién. Es una grande bendición, ¿verdad? Y servimos. Y ahora que dice eso de las profesiones, ¿hay algo en la Biblia que diga que cuando el hombre genera, porque tú sabes que dicen, cuando la persona genera mucho dinero cambia, se vuelve arrogante, no se ve por encima de los demás? ¿Hay alguna base bíblica para eso? O sea, genuinamente las personas cambian quién son una vez reciben muchas cantidades de dinero. Yo creo que lo que hay es la alerta para que no caiga, como el verso que leímos del amor al dinero, como el verso que leímos de la codicia. Cuando vamos al libro de Proverbios lo vemos constantemente, como el proverbista lo habla. El proverbista se refiere a cómo trabajar con el dinero. Yo creo que la palabra del Señor es una alarma en muchas áreas de nuestra vida para que evites el poder llegar. Yo no creo que el dinero cambie a nadie. El dinero te va a exponer realmente lo que la persona es, ¿verdad? Yo pienso exactamente lo mismo. Lo que dicen por ahí, dale poder a alguien y vas a saber cómo realmente era. Exactamente. Dale dinero a alguien y vas a saber cómo realmente era. Es que yo pienso que multiplica quién tú eres. Volvemos, y yo sigo insistiendo porque para mí es lo más grande de la forma en que lo veo para reconocer que el dinero no me domina, la generosidad. El que te es generoso con poco, no les trabajo de ser generoso con mucho. No les trabajo. El que aprendió a generosidad, a mí me encanta, ¿verdad? Este refrán que se utilizaba
de la gente de antes que te decía, donde come uno, comen dos. Tranquilo. Y tú llegabas a la casa de cualquiera y decías, olvídate. Había un caldero ahí. Y esos calderos se multiplicaban como el maná en el desierto. Era una cosa que dice, diache, de verdad esto es como los panes y los peces también. Pero mira, sin miedo. Entonces yo decía, diache, yo me pongo a pensar que no era la misma condición, ni la misma calidad de vida. Lo digo entre comillas, claro, como se vivía antes. Porque cada cual llevará a su perspectiva, a su percepción lo que es calidad de vida, pero, bueno, familias que eran 8 o 10 y se criaban. Y recuerdo las anécdotas, y todas las personas que me hacían anécdotas a mí, como por ejemplo esta, que se comían la carne primero porque no sabías si iba a llegar la visita y te iban a quitar la carne a ti. ¡Ay, Dios mío! Sí, cuando tú escuchas a los viejos hablar, es verdad, es verdad. Dicen, te quitan la, chacho, vamos a comer la carne rápido, porque si llega visita me van a quitar la carne. Pero yo nunca que me he sentado con una persona que me hable de esa experiencia, me la cuenta llorando. Casi todo el mundo era riéndose. Yo me acuerdo cuando pasaba esto. Estoy seguro que había algún grado de sufrimiento. Claro. Estoy seguro que no nos podíamos quedar ahí. Ir descalzo a la escuela. No podíamos seguir yendo descalzo a la escuela, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero vivieron, crecieron, echaron hijos para adelante, salieron. ¿Cuántos testimonios hay de gente que hoy, verdad, fueron más allá, que no se quisieron quedar en un grado, que en las familias vivieron el sacrificio también, de que en familia, a veces somos juzgados por nuestra familia. Uh-huh. Cuando tú progresas, los primeros que te atacan son la familia. Literal. Y siempre suelo decir lo mismo también. Te atacan porque tienen miedo a perderte. Es más fácil atacarte para no perderte que hacer el esfuerzo que tú hiciste para poder estar donde tú estás. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, inconscientemente recibimos esos ataques. No es que nos quieren hacer daño, no es que nos quieren dañar, no es que nos quieren, es que no saben perder, ni quieren llegar al grado de todo lo que tú hiciste, y como no te quieren perder, es más fácil si te ataco. Te vas a meter en esa casa porque te vas a ir del barrio. Exacto. ¿Pero por qué? Pero vas a dejar de venir aquí. Te empiezan a atacar. Mira, cuando llega a la fiesta dicen, llegó el riquito de la familia. Porque quizás trabajaste un poquito más. Yo creo que gente así no se debe sentir mal, ni debe juzgar la gente que los esté juzgando, porque no es con maldad, es que no saben, no se quieren exponer, no quieren hacer. Hay gente que habla de otros, y si esos que hablan de otros, si no se ven en la posición de esa persona, si no aspiran a estar en esa posición, ni se ven en esa posición, no van a entender lo que pasa en esa posición. Cuando yo hablo de política, pues yo soy cuidadoso cuando hablo de los políticos, porque en un momento dado de mi vida yo quise ser político, me gustaba la política, yo decía, voy a ser pastor o político, ¿verdad? Cuando nene. Y yo cuando hablo de políticos, trato de ser lo más justo posible con los políticos. ¿Por qué? Porque yo me visualizo en posiciones de liderato, que sé lo que se vive en cuanto a la crítica, al señalamiento, a lo justo y a lo injusto, ¿verdad? Lo que uno se busca, se lo busca. Exacto. Pero a lo justo y lo injusto y todas estas cosas, pues entonces yo trato de utilizar mi sano juicio cuando hago unas ciertas expresiones. La gente no es así. La gente no es así. Si no te visualizas en eso, no vas a pensar como eso, ni te vas a expresar, y atacan. No debemos de sentirnos así. Para contestar otra vez la pregunta que seguimos hablando, es uno ir adelante, es ir adelante, es ir sabiendo qué nos está afectando. Nosotros podemos identificarlo. Claro. Si la amargura que estás sintiendo cuando hay escasez, o cuando no tienes lo que quieres tener, es profunda, ya tú sabes que te está dominando. Si estás viendo que en tu toma de decisiones, una toma de decisiones, que tú eres capaz de comprometer esto, que es importante por esto, ya tú sabes que te estás desviando. Uh-huh. Y hay que estar bien centrado. El creyente se va a llevar por la palabra del Señor. Por eso yo creo que una persona que decida hacer dinero debe tener una convicción espiritual, que tenga una convicción espiritual. Debe hacer congregación, debe relacionarse con todo el mundo. No debes de enajenarte de la vida. De vez en cuando yo me voy a lugares, voy a lugares donde estoy y digo, diache, hay gente que vive esto. Que quizá uno lo vivió, pero uno entonces salió, entonces no vuelves allá porque el trabajo te toma tanto tiempo, pero dejaste de mirar, te dejas de hacer consciente de unas cosas, pero esas cosas te ponen los pies en la tierra. O sea, en mi negocio hay veces que yo hago trabajo, lo hago yo, voy yo y lo hago. Ayer hice uno y era en Naranjito. Y yo voy de camino, cruzando Aguas Buenas,
Y mientras voy caminando, yo digo, diache, hay gente que vive tan lejos. Entonces, me pongo a pensar en la transportación, me pongo a pensar en diferentes cosas. ¿Verdad? Uno va mirando el camino, uno va mirando gente, uno va mirando cosas dinámicas que se dan. Y te trae de vuelta. Y uno empieza a decir, mira, espera, pero todo no es la ciudad, todo no es el tapón y el cemento, hay otras cosas. Y uno vuelve y uno empieza. Yo creo que uno no se debe distanciar para mantener los pies en la tierra. O sea que sí, no me debo, como creyente, no me debo sentir mal de querer más, pero tengo que saber cuándo es suficiente. Debemos de preguntarnos por qué lo quiero. Exacto. Esa es de las cosas más importantes. Qué buena introspección. ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué quiero más? ¿Quieres más? Magnífico. ¿Por ¿Por qué lo quiero? El creyente debe decir, ¿por qué lo quiero? Y entonces te contesta, bueno, a lo mejor puedo tener mejor estabilidad, a lo mejor voy a tener paz en esta área, a lo mejor voy a hacer esto, quiero bendecir a alguien, quiero tener más recursos. Antes de esta grabación yo vengo de sentarme con una persona que tiene una grande necesidad y del gobierno le enviaron a la iglesia. Y si yo digo la cantidad de dinero que el gobierno pretendía y el gobierno va a hacer una ayuda para que la iglesia la aportara, digo, diache, pero gracias a la conciencia que tenemos, pues yo me moví, empezamos y entonces lo primero que hago es a esta persona, lo llevo, olvídate del dinero, vamos a tu mente, vamos a tus emociones, vamos a tu ser. La persona llega llorando destruida y si te vas riéndote, algo hicimos bien. Gloria a Dios, pero tampoco te olvides que estás pasando esto porque tenemos que solucionarlo. Exacto. ¿Verdad? Y adicional buscar una solución económica. Pero una vez más, ¿por qué? Si yo aspiro a un porqué saludable, yo creo que Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios quiere que nosotros prosperemos, Exacto. Dios no nos quiere en pobreza en ningún aspecto de la vida. O sea, ni en el aspecto espiritual, ni en el aspecto financiero, ni porque Él va a querer que estemos en pobreza. Las cartas de Juan, hay un verso bíblico que se utiliza como una expresión, un deseo de Dios. Lo tomamos como de Dios porque está la palabra del Señor, pero era una despedida que utilizaba el apóstol Juan. Y él decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que es una cuestión del alma, es una cuestión del interior. Y lo curioso es que él destaca que es nuestro, es tu alma. Y es lo individual de cada cual. Y eso es hacer una introspección, es hacer un análisis del alma. Y eso de ser próspero en todas las áreas de nuestra vida. Y en todas las áreas de nuestra vida, pues también incluye lo económico. Para simplificarlo más. Y hay gente que me dice, ¿por qué tú quisieras que la gente prospere dentro de la iglesia? ¿Por qué promover eso? Bueno, si tú tienes dinero, y tú tienes dinero, y tú tienes dinero, y tú tienes dinero, va a ser una grande bendición, porque todos nosotros que estamos juntos, si tienen dinero, ninguno me va a pedir a mí, ni yo te voy a pedir a ti. Así que evitamos un problema, ¿verdad? Y yo lo digo así chistosamente, pero la gente debiera ver el hecho de aspirar a tener. Y es que se van quizás a la riqueza. Aquí nadie está hablando de riqueza. Exacto. El que quiera aspirar a la riqueza, gloria a Dios, y provócalo, y trabájalo, y llega. Y si llega, gloria Excelente. a Dios, tampoco es malo. Exacto. Pero no hay por qué tenerle miedo a hacer dinero y hacerlo correctamente. Yo creo que es más una bendición que una maldición. Me gusta. Pastor, ¿dónde está su iglesia? ¿Dónde queda? En la urbanización Caguas Norte. Gracias por la oportunidad, de verdad. Urbanización Caguas Norte. ¿Cuándo se hacen los cultos? Los servicios son los domingos a las 10:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la noche. Los miércoles tenemos, ¿verdad?, cosas diversas. Cada miércoles tenemos cosas diversas. Se reúnen, hay un miércoles que se reúnen las chicas, hay otro miércoles que hacemos estudio bíblico, hay un miércoles que grabamos un podcast en vivo. Así que vas a ser invitada pronto allí para hablar de finanzas. Pronto te vamos a estar invitando a que compartas con nosotros. Calle Genova, esquina La Paz, en la urbanización Caguas Norte, Caguas, Puerto Rico. ¿Algún número donde los puedan conseguir para Nos puedes preguntar escribir o a través del WhatsApp al 939-294-9891. Nos puedes conseguir también en las redes sociales @FVCaguas, nuestra página en el internet fvcaguas.com. Bueno, estamos en todas partes ahí. Muy bien, me para gusta. bendecir. Si entran y voy a aprovechar la ocasión porque lo estoy haciendo donde quiera que estoy hablando del aspecto financiero.
Si entran a fvcaguas.com/multiplica, ahí eso yo lo utilizo como discipulado para la iglesia. Brutal. Pero la gente que quiera conocer un poco más, tenemos una serie de enseñanzas, son 9 enseñanzas que la gente puede entrar. Hay unas que son inspiracionales, otras que son más técnicas y prácticas, que yo estoy seguro que va a bendecir la vida de los que nos escuchen. Así que si quieres conocer un poquito más, fvcaguas.com/multiplica. Me encanta. Gracias un millón, Pastor, No, gracias a usted por la tener invitación, este espacio de con verdad que sí. nosotros, abrirnos la mente también ante cómo deberíamos de ver el dinero y no sentirnos mal como creyentes por querer aspirar a más, por tener esa sabiduría financiera, y eso yo creo que va a cambiar muchas vidas también. Gracias. Gracias a ustedes, y ya tú sabes que vengo con las instrucciones. Dale like, dale share, compártelo. Compárteselo a alguien que tú sabes que le va a sacar provecho. Y yo te veo en la próxima, porque recuerda que conmigo llega tu libertad financiera.